Acuérdense que estamos aquí en el apóstol Pablo. Para que esto suceda, tiene que haber antes un periodo de apostasía. Sigo en el versículo 3. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? La pérdida de la fe en Dios. La pérdida de la fe en Dios. El respeto por las cosas que Él ha establecido en su palabra. Todo eso se perderá desgraciadamente. Pero entonces nos ubicamos ahorita en un tiempo previo, preliminar a todas estas cosas, pero ya muy cercano. Ya estamos muy cerca de que todo esto acontezca. Fíjense en qué tiempo está hablando, tiempo gramatical, está hablando aquí el apóstol Pablo, verso 7, si me lo ponen por favor. Dice, está hablando finales del primer siglo. Finales del primer siglo. ¿Y qué dice? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. En primer lugar, quiero que entiendan qué es un misterio. Misterio es la verdad de Dios o una verdad de Dios que se había mantenido oculta, pero que finalmente es revelada. Eso es un misterio. No crean que es una cosa así de causar miedo, media tenebrosa, nada de eso. Misterio es una verdad de Dios que no había sido revelada y que cuando se revela, entonces se vuelve algo conocido por todos. Eso es un misterio. Iniquidad no es otra cosa que maldad. Maldad. Entonces, a lo que se refiere esto es que hay un poder espiritual de maldad que se está moviendo desde el primer siglo, ¿sí? Desde que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, nos está diciendo claramente, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué iniquidad? La iniquidad, la maldad que quiere que todas estas cosas sucedan. ¿Qué cosas? Que se prepare el falso orden mundial, que venga la apostasía, que llegue al poder el anticristo para que instale este falso poder mundial, para que finalmente se precipite el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él quería que sucediera desde el primer siglo. ¿Qué hubiera pasado si desde el primer siglo hubieran sucedido todas estas cosas? El Señor regresó a este mundo por ahí del año 120. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Perdimos la oportunidad de salvación. Hubiera habido muy pocos salvos. ¿Ustedes creen que es el plan de Dios? No. El plan de Dios es al contrario. Él está retrasando, como claramente lo dice aquí la palabra, dice en el mismo verso 7, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Saben quién es Él? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que está frenando todo. ¿Para qué? Para que ustedes y yo estemos aquí el día de hoy conociendo la verdad de Dios. Para que el día de mañana las personas que estamos alcanzando, ya sea mediante el radio, ya sea mediante los cursos básico, o mediante matrimonios, o mediante café, conferencia para las mujeres, o como las reuniones de varones, todo eso, ¿para qué sirve? Para alcanzar personas, para que las personas conozcan a Cristo Jesús. La salvación no está en este edificio, la salvación está en Cristo Jesús. Pero conociendo la palabra en este edificio o en las casas donde nos reunimos, pueden llegar a la salvación que es en Cristo Jesús. Y Él está feliz. Él dice, yo me espero. Él dice, yo me espero. Yo no quiero precipitar nada, porque yo quiero que todo mundo sea salvo. Gracias. Así que el que quiere precipitarlo todo es el enemigo, es Satanás. Él sí quiere precipitarlo todo para que menos personas se salven. ¿Pero quién controla? El Espíritu Santo de Dios. Pero hay un esfuerzo demoníaco que es el que nos está tocando ver ahora, muy fuerte. ¿Y saben dónde se está orquestando ese esfuerzo? Directamente en la Organización de las Naciones Unidas.
Allí es donde actualmente se está orquestando esto. Yo no sé cuántos ya recibieron por ahí un video que empezamos a circular. Levanten su mano cuántos ya lo recibieron. Bueno, pues yo quisiera que todos pronto lo reciban. A partir de este próximo jueves, aquí lo vamos a proyectar en cada reunión, sea de oración o sea en una reunión de predicación como esta. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando de la ONU, de Nueva York, de Dinamarca, sino estamos hablando que tenemos un gran, pues yo le llamaría fraude, que se nos quiere hacer a toda la población y que ya fue aprobado por los diputados. Esos diputados por los que votamos nosotros ya aprobaron esta catástrofe que se nos viene. Y le llamo así y no estoy exagerando, porque quieren echar a perder a la siguiente generación. ¿Quién es la siguiente generación? Sus hijos, mis nietos. Esa es la siguiente generación. Esos que traen cargando ahí, ¿qué creen? Los quieren echar a perder, los quieren pervertir. Porque saben que nosotros, aún los más jóvenes que hay por acá, pero ya adultos, ya casados, parejas jóvenes, pues ya están formados, ya tienen una decisión, lo hicieron con raciocinio y saben distinguir lo bueno de lo malo, pero un niño todavía no se le forma esa conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pues a ellos son a los que quieren pervertir en todos los aspectos. ¿Qué pretende este complot, si me permiten llamarle, porque así es, verdaderamente? Ellos quieren que la siguiente generación pierda su identidad sexual. Insisto, la siguiente generación son los hijos y los nietos de los que estamos aquí. Perder la identidad sexual, perder la identidad familiar, perder incluso la identidad nacional y obviamente perder la identidad religiosa. ¿Por qué? Porque este espíritu maligno, eso es lo que pretende. Fíjense cómo dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No quiere saber nada de que se adore a alguien que no sea en algún momento al que él va a llevar al trono. Entonces, él quiere tener listo el caldo de cultivo para que entonces sí venga la apostasía, arribe el anticristo al poder y entonces tenga que venir el Señor en las nubes por su iglesia. Miren, vamos a ir ahora a la literatura de Juan, el apóstol Juan. Vamos a empezar con la segunda carta del apóstol Juan. Casi nunca vamos allá, un libro muy chico, tiene 13 versículos y se acabó, pero veamos lo que dice a partir del verso 7. Segunda de Juan, capítulo único, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí ya aparece, en lugar de misterio de maldad o misterio de iniquidad, aparece el nombre que yo les había dicho, anticristo. Vamos un poco atrás, primera carta de Juan, vamos al capítulo 2. Leamos a partir del verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Saben cuándo fue escrita esta carta? Por ahí del año 95 de la era cristiana, finales del primer siglo. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Se imaginan cómo estamos nosotros? En el ultimísimo tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y tal parece que esto se da en el seno de la iglesia. Sigamos leyendo el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En ese mismo libro avancemos al capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Anoten esto, espíritu del anticristo. No está hablando de una persona de carne y hueso. Ese no ha llegado ni en el primero ni en el siglo XXI. No, está hablando de un espíritu. ¿Saben cómo es un espíritu? Es algo etéreo, no se ve, no se toca, pero sabemos que existe. El mismo Dios nos advierte en Efesios capítulo 6, verso 10, si me lo pones por favor, Efesios 6, 10, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, si no existieran, Dios no nos lo hubiera advertido. Si nos lo advierte, es porque ahí está nuestro verdadero enemigo. Nuestro enemigo no es la ONU, no es el Senado, no son los diputados. Ojalá fuera tan simple. Aquí lo que se está moviendo es espiritual, mis amados hermanos. Sigo leyendo, Primera de Juan 4, 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el espíritu de anticristo está en el mundo desde el primer siglo. Y el espíritu de anticristo tiene por objeto una sola cosa: negar que Jesucristo es la encarnación de Dios que viene a salvarnos. Hijitos, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ya estamos aprendiendo algo más. El espíritu de anticristo tiene por objeto negar que Dios encarnó para hacerse hombre en la persona de Cristo Jesús, porque ese es el centro de nuestra doctrina. Por ahí del año 85 de la era cristiana, estamos hablando tiempos en los cuales fue escrita esta carta y también la que leímos anteriormente del apóstol Pablo. Surge allá por el Medio Oriente un personaje que se llamó Cerinto, con C, Cerinto. Él
era natural de Alejandría, una ciudad importante